Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos veas. Bienvenidos a Justicia Fiscal y Educación. Este es un programa promovido por el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la campaña peruana por el derecho a la educación. Este espacio busca llevar información relevante sobre investigaciones y descubrimientos en el ámbito económico, pero vinculados a la calidad educativa. ¿Y cómo andan las cosas en Perú? Para hablar de este tema, hoy conversaremos con Armando Mendoza, que es un economista e investigador sobre temas educativos, quien ha trabajado también en una exhaustiva investigación sobre políticas tributarias y su vinculación con el financiamiento de la educación en el Perú. Veamos la entrevista. Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo de responder nuestro llamado. Así que vamos a conversar este día sobre esos temas tan interesantes que es la justicia fiscal y la educación. Aparentemente dos temas diferentes, contrapuestos, pero en realidad tienen mucho que ver el uno con el otro. Entonces, para empezar esta conversación, Armando, para que la ciudadanía nos escuche, ¿no? Nos vea también, ¿cómo se vinculan ambos temas aparentemente divergentes, Armando? Buenos días, Andy. Mira, hay que señalar en relación a los temas fiscales que a veces no se comete el error. Por la misma definición, temas fiscales, se entiende vernacularmente como que estamos hablando únicamente del tema de los ingresos, la recaudación, la SUNAT, los impuestos. Y esa es una visión equivocada que está siendo superada, ¿no? Porque hay un creciente consenso de cuando se abordan los temas fiscales tienen que verse las dos caras de la medalla, es decir, los ingresos del Estado, es decir, lo que se recauda, pero el otro lado necesario, es decir, la contraparte, es qué es lo que se hace con dichos recursos, es decir, el tema del gasto. Entonces, cuando hablamos de política fiscal no podemos limitarnos únicamente, bueno, estamos hablando de la política tributaria y los ingresos, sino también esos recursos, ¿para qué se utilizan? ¿A dónde se van a destinar? ¿Cuáles son los objetivos en términos de transparencia, en términos de legitimidad, en términos de eficiencia de lo que va a hacer el Estado con dichos recursos? Entonces, la realidad es que un Estado, ¿no?, que quiera, ¿no?, efectivamente invertir de manera adecuada en temas prioritarios como salud, educación, seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos y otros, tiene que ser necesariamente un Estado que recaude lo suficiente para poder desarrollar esos objetivos. Esa es una primera definición importante, ¿no? Entonces, porque precisamente no necesariamente la gente tiene estos conceptos claros. Entonces, eso es importante plantearlo, ¿no? Yendo ya a la investigación netamente que se ha desarrollado, ¿no? Esta investigación para el Grupo de Presupuesto Público y para la campaña peruana por el derecho a la educación, hay hallazgos muy importantes respecto al presupuesto, es decir, cuánto se está destinando al presupuesto de educación. Eso sería lo primero que tendríamos que informarle a la gente, ¿no? ¿Cuánto se está destinando? ¿Es óptimo a la fecha el presupuesto destinado a educación, Armando? A ver, partamos por los hallazgos principales de esa investigación. Lo que se constató, ¿no?, al revisar la evolución del presupuesto público, el presupuesto del Estado peruano, ¿no?, en los últimos 10, 15 años, es que efectivamente la educación sigue siendo el primer rubro en términos de asignación. Se está llevando cada año aproximadamente entre el 19 y el 20% del presupuesto total del Estado peruano, ¿no? Para este 2024, en el nuevo proyecto de presupuesto, se está considerando de que la educación tendría un total asignado de 46.000 millones de soles, un récord en términos históricos, en términos nominales. Ciertamente uno podría decir, bueno, ese es un dato positivo, la educación es el primer sector a donde más se destinan los recursos por parte del Estado peruano. Ciertamente uno podría decir, no estamos tan mal en ese sentido, se están buscando avanzar en términos de un mayor financiamiento. El problema es que estos datos, positivos como puedan ser, reflejan una realidad de insuficiencia. Más allá de lo que se esté destinando en este momento a la educación, ¿no?, y no solamente la educación, sino a otros rubros prioritarios, como es el caso de la salud, por mencionar uno de muchos, ¿no?, lo cierto es que los niveles de inversión del Estado peruano en educación están largamente por debajo de lo que serían estándares internacionales aceptables y largamente por debajo incluso de los compromisos que se establecieron, ¿no?, en el marco del Acuerdo Nacional del 2002, ¿no?, sobre los niveles mínimos de inversión que debían de alcanzarse en el campo de la educación. En el 2002 se estableció una meta mínima del 6% del PBI invertido en educación, y la realidad es que han pasado más de 20 años
y no nos hemos acercado a dicha meta. Los niveles de inversión actuales están alrededor del 4%, de repente en un año se incrementan porque hay una mayor asignación o por la evolución del Producto Bruto Interno, se incrementa quizá 1 o 2 décimas de puntos, al siguiente año caen, se estabilizan, han habido fluctuaciones, pero en realidad, más allá de lo importante que puedan ser los montos que se asignen cada año, estamos largamente lejos, ¿no?, de alcanzar un nivel aceptable de financiamiento de la educación. Uh-huh. Han mencionado un tema importante, que es la meta trazada en el Acuerdo Nacional, es decir, en esta proyección que se hizo desde el año 2002, ¿no? Y ya han pasado más de 20 años y todavía estamos bastante atrás. Con esta proyección, para que la gente entienda, ¿vamos a alcanzar la meta? De hecho, que creo que la pandemia incluso también ha generado un golpe muy fuerte en esta proyección a cumplir estos objetivos, Armando. Mira, el ritmo de crecimiento, ¿no?, que hay de los fondos para la educación, la estimación que se hizo es que, viendo la tendencia hasta el año 2022-2023, ¿no?, estaríamos aproximadamente unos 40 años, con suerte, alcanzar esta meta del 6%. En otras palabras, estamos hablando de que con un poco de suerte nuestros nietos vivirán, ¿no?, quizá en un país, en un Perú, en donde efectivamente tengamos ese nivel mínimo de financiamiento de la educación pública, ¿no? Claro. Ahora, siempre y cuando se mantenga, ¿no? Porque hemos visto que en el hallazgo también se ve que hay momentos en los que retroceden, ¿no? Se retrocede. Ciertamente, y eso es lo más preocupante. Pueden haber años determinados en que por una gestión, por una decisión del gobierno, del ministro de Educación en ese momento que tiene más espacio y muñeca política, etcétera, hay un incremento parcial de los recursos para la educación. Pero el problema es que eso no es sostenible, ¿no?, en el mediano largo plazo, salvo, ¿no?, que este incremento de recursos para la educación vaya sostenido, vaya respaldado por un incremento en la capacidad de recursos, de generación de recursos del Estado a través de una reforma tributaria. Volvemos a lo que conversábamos al comienzo, es decir, ambos lados de la ecuación fiscal tienen que mejorarse, es decir, necesitamos recaudar más y mejor, ¿no?, y necesitamos gastar más y mejor en educación y en otros rubros claves. Pero mientras no hay en el Perú una reforma fiscal que implique, ¿no?, un cambio estructural en el sistema tributario para poder recaudar más, simplemente lo que estaremos es mejoras parciales, mejoras coyunturales, un poquito más de billete este año, pero siempre estaremos por debajo de los niveles aceptables de financiamiento para la educación, lamentablemente. Uh-huh. Hay otro punto importantísimo de este hallazgo que tiene que ver con una palabra que creo que la gente sí relaciona mucho, que es el tema de la ejecución, ¿no? Estaba recordando una noticia hace poco de un centro poblado en Arequipa, donde habían construido 3 estadios en un pueblo de 1.200 habitantes, ¿no? Es decir, donde no hay ni siquiera agua, ¿no? Entonces ahí la gente puede decir, oye, yo pago mis impuestos, pero al final se hacen obras o no terminan ejecutándose lo que realmente debe hacerse, ¿no? Entonces estaba viendo acá un dato que se menciona que en el rubro de inversión en el 2022 hubo insuficientes niveles de ejecución, es decir, se ejecutó solamente 2/3 de lo que debería haberse ejecutado. Entonces la gente dice, oye, ¿para qué voy a pagar impuestos si al final la autoridad no ejecuta, no realiza la obra que debería realizar en beneficio de mis hijos, ¿no?, de mí y de mis hijos, Armando? Andy, tú has tocado un punto que es clave. Uh-huh. Hemos conversado sobre el tema de mayores recursos para educación y ciertamente, ¿no?, hay una necesidad y una obligación de incrementar el financiamiento de la educación, pero justamente en el marco de una discusión más amplia de lo que es la justicia fiscal, lo que es el buen manejo, el buen funcionamiento del Estado, también hay que mejorar, ¿no?, y ese es un problema dramático, ¿no?, la calidad y la oportunidad de la ejecución. No simplemente con más recursos se van a solucionar los problemas, sino que hay que asegurar que estos recursos se utilicen con eficiencia, transparencia, con legitimidad. Y lamentablemente en esos rubros, también el Estado peruano está lejos de alcanzar estándares aceptables y de hecho me atrevería a decir que en los últimos años se ha retrocedido a pasos agigantados en muchos de esos aspectos. En el caso de educación, por ejemplo, hay un serio problema en términos de ejecución de las inversiones a nivel de los gobiernos, no solamente subnacionales, sino nacionales. Es decir,
cada año de lo que se asigna para inversión en proyectos, ¿no? En generación de infraestructura educativa y otros, ¿no? No es raro que hayan regiones, que hayan localidades en donde el 50% o más del presupuesto no se ejecuta por A o B motivos, por falta de capacidad de formulación de proyectos, por problemas para poder avanzar en los procesos de contratación, por N motivos. La verdad es que estos recursos no son utilizados, ¿no? Ciertamente este es un problema que no es solamente de un año o de otro, sino que se viene arrastrando desde hace largo tiempo y ciertamente tiene que ver pues con las deficientes capacidades de ejecución, de manejo de recursos, de manejo presupuestal que hay en todos los niveles del Estado peruano, pero con particular problemas, con particular severidad a nivel nacional. Ahora bien, ahí estamos hablando de la eficiencia y rapidez en el uso de los recursos. Agreguemos a eso el tema de la transparencia, ¿no? Y del buen uso de dichos recursos. Lamentablemente, y esto hay que señalarlo, ¿no? El Estado peruano tiene un problema de corrupción endémico, ¿no? Sobre bases estructurales que es muy difícil de poder combatirlo, y que lamentablemente en los últimos años la percepción que hay es que se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado muy poco en ese sentido, e incluso podríamos decir que se está retrocediendo en muchas áreas críticas del manejo del Estado peruano. La Contraloría, ¿no?, General de la República ha sacado estudios que estiman que alrededor del 15% de los recursos del sector público se pierden debido a malos manejos cada año. En otras palabras, estamos hablando, en el caso de educación, extrapolando esos datos de educación, estamos hablando de un 15% de recursos que se pierden. Es decir, ya sabemos que la asignación de recursos es insuficiente, ya sabemos que hay problemas en la ejecución, que muchos recursos, particularmente en el campo de la inversión, de los proyectos de inversión, no se ejecutan a tiempo, no se ejecutan adecuadamente, ¿no? Y además a eso agreguemos, ¿no?, el mal de la corrupción. 15% de pérdidas, estamos hablando de 7.000 millones de soles que cada año se pierden solamente en el sector de educación. Eso es inaceptable. Entonces, ciertamente, ¿no?, tú hacías una reflexión que es válida. Los ciudadanos se preguntan, bueno, yo contribuyo con mis impuestos, ¿para qué? ¿Dónde está el beneficio para mí, para mi familia y para la sociedad de que yo pague más impuestos? Entonces, ahí lo que tenemos es una ecuación fiscal que se ha quebrado por ambos lados. Por el lado de la recaudación de impuestos, porque el sistema tributario peruano tiene serios problemas, se recauda tarde, mal y nunca, y ciertamente el sistema recaudatorio no funciona sobre bases equitativas. No son los sectores que tienen mayores ingresos, mayor renta, mayor patrimonio, necesariamente quienes más contribuyen con su pago de impuestos. Lamentablemente en el Perú, fenómenos como la informalidad, la evasión, la elusión, el fraude fiscal, ¿no?, el manejo, ¿no?, de influencias políticas para acceder a privilegios tributarios, lamentablemente son un problema de larga data, ¿no? Pero por el lado, ¿no?, de la ejecución presupuestal, es decir, del uso de esos recursos, también hay serios problemas. Es decir, se contribuye y al final, como tú dices, la reflexión de muchos ciudadanos es: yo pago mis impuestos, ¿para qué? Para que el ministerio, para que el ministro robe, para que el alcalde robe, para que el gobernador regional robe. Entonces, ambos lados de la cuestión fiscal están en problemas. Sí, es la respuesta más rápida. Ahora, solo para precisar un poquito, está la corrupción de por medio, pero hay otros factores también, por ejemplo, como la capacidad técnica para elaborar proyectos, para ejecutarlos. ¿Es también una deficiencia? ¿O qué otros factores aparte de la corrupción existen, Armando, para llegar a este punto? Esto ya tiene que ver con una reflexión más amplia, ¿no?, sobre el funcionamiento del Estado peruano. Lamentablemente, la institucionalidad, ¿no?, es decir, el desarrollo de un Estado peruano con capacidades, ¿no?, bien definidas, ¿no?, en donde exista una carrera pública, ¿no?, que hasta cierto punto el funcionamiento del Estado peruano esté blindado, protegido de influencias y distorsiones desde el lado de la política. Lamentablemente ahí hay severas deficiencias, y lo que uno ve, no solamente en el campo de la educación, sino en muchas otras áreas, es que el funcionamiento del Estado peruano, que nunca ha sido perfecto, siempre ha tenido serios problemas, en los últimos años se ha deteriorado gravemente. Simplemente veamos en el campo de la educación cómo se ha estancado, se ha retrocedido en temas claves como es el tema de la calidad de la educación. Mira lo que ha pasado con la SUNEDU.
Como literalmente se desmanteló todo el avance que había habido en términos de la acreditación, ¿no? Y la devalorización en el nivel de la educación superior, justamente como resultado de las presiones de aquellos sectores, de aquellos grupos de poder vinculados además a la educación privada con fines de lucro, que lo que buscan es levantar, debilitar las regulaciones, ¿no? Y sencillamente lo que tenemos acá en el Perú es que nuevamente estamos volviendo a un esquema de educación superior que es literalmente la ley de la jungla. Eso es lamentable, ¿no? Y también tú lo ves en otros aspectos de la educación, como es el tema de mayores recursos, ¿no? Para la docencia, lo cual ciertamente en principio es positivo, pero que no queda claro si están vinculados efectivamente a una mejora en la calidad de la oferta educativa que se da a los estudiantes. Tú puedes ver cómo en los últimos años, ¿no? Temas como la acreditación docente, la mejora de la calidad, la generación de incentivos que vayan vinculados a una mejora de la calidad educativa, lamentablemente eso ha sido malbarateado y distorsionado, ¿no? Hemos tenido recientemente un presidente que básicamente venía del gremio magisterial y que ciertamente su objetivo era quedar bien con el gremio magisterial, en donde, ¿no? Incentivos y beneficios que deberían de haber estado vinculados a la mejora de la calidad de la oferta educativa se han convertido en derechos adquiridos y moneda para la negociación política, ¿no? Entonces, o el caso de los profesores, estos 14.000 que se les ha dado una oportunidad para volver a dar clases, ¿no? Repuestos, y que ha generado esta bronca entre, ¿no? La ministra que se fue, ¿no? La ministra que se fue, que habló de meritocracia, ¿no? De la evaluación de los docentes, y que otra vez se les permita reintegrarse. Ahí hay un conflicto, ¿no? Claro. Entonces, a lo que estamos llegando es que definitivamente la educación pública en el Perú necesita más recursos, pero no más recursos a ciegas, sino que dichos recursos tienen que ir acompañados necesariamente, ¿no? De un proceso de mejora de la calidad y de la transparencia en el gasto. Si no, lamentablemente lo que yo me temo es que va a suceder lo que ya ha sucedido en años recientes, en donde mayores recursos no necesariamente se han reflejado en una mejora de los estándares en la calidad de la oferta educativa. Lamentablemente en el Perú lo que estamos viendo es una situación en donde la educación pública, ¿no? Se ha estancado y está retrocediendo en términos de espacio frente a la sociedad, en donde buena parte de la población, ¿no? Ya ha abandonado la educación pública. El Perú es un país en donde la educación privada ha ganado, ¿no? Con espacios gigantados, no solamente el nivel de la educación superior, sino a todos los niveles. Estamos en un país en donde vienen los especialistas y se asombran y dicen, incluso en las zonas más pobres, más marginales del Perú, tú encuentras colegios privados, establecimientos privados de educación, ¿no? Que no necesariamente el nivel educativo que ofrecen es mejor que el público, pero lamentablemente el sistema público está tan desprestigiado que amplios sectores de la sociedad, incluyendo, ¿no? Buena parte de la clase media, que es en buena cuenta quien aporta una parte sustancial de la recaudación tributaria, ¿no? Ya abandonó la educación pública. Entonces, desde la lógica de un ciudadano que dice, ¿yo para qué voy a pagar impuestos para una educación pública cuando mis hijos están yendo a una escuela privada? Porque la educación pública lamentablemente ya ganó una fama en términos de calidad que lamentablemente es muy negativa. Y en estos últimos años, ¿no? Con el gobierno reciente que hubo hasta diciembre del 2021 en adelante, lo que se ha visto ha sido tanta manipulación, tanta distorsión política, que ciertamente no tenemos esta situación en donde la educación pública se estanca, se queda atrás, y obviamente queda un espacio que es aprovechado por la educación privada con fines de lucro. No es casualidad, ¿no? Que a las cadenas privadas de centros educativos les está yendo muy bien y les seguirá yendo muy bien porque aprovechan justamente ese vacío. Así es. Perfecto, Armando. Ha sido muy interesante, se nos ha ido volando el tiempo. Una reflexión final que podamos, digamos, ante este panorama que sabemos que es complejo, difícil, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil, los padres, los chicos, ¿no? Organizaciones? ¿Qué podemos hacer para poder, en cierta manera, cambiar un poco esta realidad que sabemos que no va a ser a corto plazo, pero qué se podría hacer? No hay que perder más allá de lo desalentador que pueda ser el escenario, ¿no? Actual, que la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo de un país.
y que el Perú necesita una educación pública de calidad. Estamos muy lejos aún de alcanzar esa meta, pero ese es un empeño que tenemos que hacer no solamente por nuestro bienestar y el de nuestros hijos, sino el bienestar en general de la sociedad. Es muy desalentador, como hemos conversado, ¿no? Cuando un ciudadano dice, pero yo estoy contribuyendo a una educación pública que no sirve porque para mis hijos yo los tengo que poner en un colegio privado, ¿no? Lamentablemente, ciertamente eso es una realidad que hay que tratar de cambiar. Mejorar la educación pública no es solamente beneficio para nosotros en lo personal, sino para la sociedad como un todo. Y ciertamente, ¿no? Hay que tener claro que la mejor educación pública exige más recursos, pero además que esos recursos sean gastados de una manera adecuada, con legitimidad. Si no, lamentablemente lo que vamos a tener es como en el pasado una frustración en donde sí, pues más recursos, pero no necesariamente eso se va a reflejar en una mejora de la calidad que se ofrece a los estudiantes, ¿no? Y en una realidad cambiante en donde cada vez es más importante la adopción de nuevas tecnologías, el conocimiento, el desarrollo de capacidades en todos los niveles para poder tener un capital humano, un recurso humano que efectivamente puede impulsar el desarrollo del Perú, necesitamos, ¿no? Nuevamente lo repito, lo seguiré repitiendo, una educación pública de calidad. Perfecto, Armando. Muchísimas gracias. Ha sido bastante preciso e ilustrativa esta conversación. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. A ti, Andy, muchas gracias por la oportunidad. Hasta una nueva vez.